¿Hasta cuándo Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hola, mi nombre es Luis José, más conocido como el Dr. Chokeslovers. En este espacio hablaremos de diversos problemas de salud, pero con un enfoque diferente. En medicina se dice que la clave de un diagnóstico está en una buena anamnesis o entrevista. Pero, ¿qué pasaría si entrevistáramos directamente a los problemas de salud? ¿Te gustaría aprender más de eso? Has llegado al espacio correcto. ¡Vamos! DJ Chokeslovers. Hola amigos, ¿cómo están? Como habrán visto en el título, el día de hoy hablaremos de la dispepsia, para lo cual quise entrevistarla, pero lamentablemente por motivos de salud no va a poder estar el día de hoy. Sin embargo, me mandó a uno de sus mejores amigos. Él es un médico gastroenterólogo y profesor universitario, Eduardo Monge. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola Luis, buenas noches. Encantado de acompañarte. Y efectivamente, dispepsia no ha podido estar acá, pero estamos para hablar de ella. Bueno, Doc, empecemos con este asunto. Creo que cuando hablamos de dispepsia, aún sigue habiendo un debate para saber cómo definirlo y saber qué es dispepsia, porque creo que han habido varios consensos y aún no se tiene muy claro la idea, pero a la fecha, ¿usted cómo nos podría definir qué es dispepsia? Bueno, efectivamente es un término que originalmente proviene de las palabras griegas dispeptos, que traducido significa mala, dis, y peptos es el acto de digerir. Entonces, originalmente se usó el término para referirse a problemas asociados al hecho de comer y no poder digerir bien, y de ahí derivaban síntomas. Pero hoy día lo entendemos en una forma más extensa. Es cualquier síntoma crónico que uno pueda atribuir a la parte superior del aparato digestivo. Entiéndase el esófago, el estómago, la primera parte del intestino, y todo eso lo englobamos en dispepsia. Gráfica, ¿no? Básicamente lo que usted decía, ¿no? Son síntomas que se van a ocurrir sobre todo en el abdomen superior. Voy a aquí marcarlo para que se logre observar. Ajá. Tenemos toda esta zona de aquí hacia arriba, donde van a ser las molestias, ¿no? Y en sí es un conjunto de síntomas, ¿no? Casi se podría decir que es un síndrome de la dispepsia o no llega a clasificarse como un síndrome. Bueno, en realidad es un conjunto de síntomas variados que incluyen ardor, dolor, sensación de valoramiento del abdomen, se hincha, se distiende. También lo que la gente comúnmente acá se refiere como vinagrera, un ardor que sube por el pecho, una sensación de llenura, de pesadez, que la comida digiere lento, puede también incluir náusea, en algunos casos hasta vómito. Entonces es una variedad de síntomas que los pacientes, las personas pueden referir, y es el médico al que le toca interpretar, reunirlos e interpretarlos, y acuñar la palabra dispepsia si corresponde. Quizás, Luis, vale la pena, hablando de síntomas, hacer de ya una distinción entre el muy utilizado término de gastritis, que muchas personas lo usan para referirse a su dispepsia, pero el médico en realidad debería reservar el término para un hallazgo en una biopsia. Pues el término gastritis se refiere a una inflamación específica del estómago, mientras que dispepsia se refiere a los síntomas diversos, como ya hemos visto, que el paciente puede referir y que el médico debe interpretar. Entonces,
para el correcto uso de los términos deberíamos dejar el de gastritis para el patólogo de una biopsia y utilizar el término de dispepsia. Y lo digo porque el término gastritis es tan popular, tan usado. Todos en algún momento lo hemos utilizado y de repente no de la manera más correcta. Sí, es cierto, confirmo esa información, doctor. Es más, o sea, la gastritis está incluida dentro como una de las posibles causas de dispepsia, ¿no? Porque dispepsia va a ser un síntoma que está en muchos problemas de salud. Uno de ellos es la gastritis, ¿no? Pero no, lamentablemente hay un sobrediagnóstico y ahora toda persona que tiene quizás pirosis o ardor dice es gastritis, pero quizás no lo es, ¿no? Puede ser otra causa que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hablando un poco de dispepsia, dispepsia es un problema de salud que la verdad está a nivel mundial por todos lados, ¿no? O sea, es un problema real y poco estudiado. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a la prevalencia, Doc? Efectivamente, Luis, tú lo has mencionado, es una situación muy común y las cifras, esta gráfica lo ilustra, son variadas, pero en forma general y alrededor del mundo estamos manejando cifras entre 10 y 30%. Eso es visto en forma global. Entonces estamos diciendo que 1 de cada 10, en el mejor de los casos, y hasta 1 de cada 3 o 4, en el peor de los casos, personas sanas, entre comillas, sanas, cuando uno va a hacer encuestas, esas personas refieren síntomas que calzan con la definición de dispepsia. En el Perú, felizmente en esto podemos decir, hay cifras peruanas, y nos ubican siempre entre 20 y 25%, más o menos. Y de nuevo, 1 de cada 5, 1 de cada 4 adulto peruano supuestamente sano, cuando uno lo interroga por síntomas, tienen alguna forma de dispepsia. Entonces estamos hablando de un problema de salud muy extendido en la comunidad y que por supuesto deriva en mucha consulta al médico, en mucha consulta al gastroenterólogo y en muchísimo gasto también. O sea que es un problema importante y bien vale estos minutos que le estamos dedicando, Luis. Así es, efectivamente, Doc. Y como mencionábamos antes, la dispepsia incluye muchos diagnósticos y es por eso que para hablar de ella se puede clasificar en dos grandes grupos. Tenemos el lado de causas orgánicas y el lado de causas funcionales o idiopáticas, también llamadas. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, en realidad, cuando uno enfrenta a un paciente con los síntomas que hemos referido y lo encuadra dentro del término diagnóstico dispepsia, entonces uno debe imaginarse que eso puede corresponder a las llamadas causas orgánicas y echemos ejemplos. Uno puede tener una úlcera en el estómago o en el intestino. Uno puede tener, en el peor de los casos, un cáncer en el estómago, por ejemplo. Puede tener también bichos, parásitos en el intestino alto y así una variedad de otros síntomas y calzar dentro de la dispepsia que llamamos orgánica. Pero eso es más o menos 1 de cada 3. Los otros 2 de cada 3 personas que tienen síntomas dispépticos caen finalmente en la categoría que llamamos funcional. Cuando usamos el término funcional en el aparato digestivo, cuando no tenemos un sustrato claro, una causa clara que explique el por qué tengo el síntoma. Entonces, llenamos este gran saco de personas que tienen dispepsia, que les hacemos una evaluación, no les encontramos una causa y los llamamos dispepsia funcional. Y repito, 60-70% son funcionales, apenas 30, quizá 40 son dispepsias orgánicas y pueden tener síntomas idénticos, muy similares. Pero hay algunos datos que nos deben llevar hacia la organicidad.
y muy particularmente hacia la organicidad maligna, hacia la idea de pensar en cáncer de estómago, que es un problema prevalente a su vez en el Perú. Entonces sí es importante que todos nos acostumbremos a decir, bueno, de tantas dispepsias que veo, una o dos las saco del montón y digo, esto merece una evaluación más profunda, más completa, más enfocada. Justamente para cuando uno tiene esa sospecha, hay ciertos datos de alarma, digamos, o factores de riesgo, ¿no? Que vamos a hablarlo más adelante también, que siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de una anamnesis, dentro de la historia clínica y que no se nos puede escapar. Como usted mencionaba, hay diversas etiologías, ¿no? Hablando de por el lado orgánico hay muchas causas, ¿no? Pero no obstante no son las más prevalentes. Hoy en día se sabe que la mayoría de las causas es tipo funcional o también conocido idiopática, ¿no? Pero igual es importante recalcar que dentro del manejo, dentro de la historia clínica, hay que preguntar por antecedentes, ¿no? Y por ahí indagar y buscar también la causa orgánica, si fuese el caso, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos fármacos que pueden llevarnos a una dispepsia, ¿no? Entonces es importante también averiguar estos, que podemos aquí observarlos en esta tabla, ¿no? Ciertos AINES, por ejemplo, antibióticos, el hierro incluso también puede llevar a tener una dispepsia orgánica. Pero como mencionábamos, la más común es la dispepsia funcional y es por eso que vamos a hablar un poquito más de esta. Existen criterios para catalogar una dispepsia funcional, porque no solamente es una dispepsia que, digamos, que no haya encontrado una causa para catalogarla como simplemente como funcional. O sea, debe de cumplir otros criterios más de temporalidad. Son los famosos llamados criterios de Roma, que hoy en día se usan los criterios de Roma 4. ¿Nos podría un poquito expandir un poco más cómo son estos criterios? Sí, yo creo que para el que no está familiarizado mucho, a veces termina siendo un poco engorroso. Pero hagámoslo simple. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Lo que Roma, o el grupo de estudio de Roma de enfermedades funcionales, sugiere es que tenga por lo menos unos 6 meses de síntomas, pero que a su vez los síntomas estén presentes en los últimos 3 meses. Repito, me parece medio engorroso, pero lo que está queriendo en el fondo es descartar a la persona que puede tener síntomas muy breves, de muy corta duración. Entonces, si alguien comió ayer una comida muy copiosa, muy grasosa, y tiene síntomas, eso no calza para dispepsia. Tienen que tener consistencia en el tiempo. Entonces, yo creo que para hacerlo simple, yo digo, pensemos en una dispepsia de tipo funcional, si la persona tiene síntomas recurrentes, no necesariamente continuos, recurrentes, a lo largo de los últimos 6 meses, y créeme, Luis, que usualmente no son 6 meses, ¿eh? Estos pacientes tienen, si no meses, años con síntomas que van y vienen. Y el otro importante apoyo en la definición de la dispepsia funcional de Roma es que tenga una racional descarte de una enfermedad orgánica. Y digo racional porque no en todo el mundo hay que hacer endoscopías, biopsias, resonancias, tomografías, parecería una locura. Pero sí una razonable pesquisa de descarte de organicidad. A esos criterios de alarma vamos a llegar en un momento, creo, en esta conversación. Lo otro que dice Roma, pensando en el futuro tratamiento, es que distingamos por lo menos dos grupos de pacientes. Dispepsia funcional de tipo distrés postprandial, otro nombre complicado, que se refiere a aquella persona que usualmente nos dice, si yo no como, estoy tranquilo. Pero basta con que como un poquito más que mi dieta de casa y entonces voy a sentir que me lleno, que estoy con pesadez,
que siento que no digiero, que a veces llego a tener un poco de náusea y ocasionalmente puedo vomitar. Ese es un tipo de dispepsia. Se llama postprandial, que significa posterior a la comida. Y volvemos, Luis, a lo que dijimos antes, dispepsia. Este está claramente en relación al acto de comer. Pero está el otro grupo de dispepsia funcional que se llama de dolor epigástrico, es decir, dolor en lo que la gente comúnmente conoce, la boca, el estómago. Y Roma dice, puede ser dolor, o puede ser ardor. Me quema, no siento calentura, siento vinagrera, esos términos. Y esto, aunque parece simplemente académico decir es uno o es otro, es muy importante porque la estrategia terapéutica puede variar. Si yo tengo una dispepsia de tipo funcional, postprandial, o de ardor en el epigástrico. Lo vamos a ver a lo largo de la conversación. Efectivamente, doctor, y creo que es importante volver a recalcar el tiempo, porque como usted menciona, una persona se da su atracón de fin de semana y luego al día siguiente está con dolor estomacal, con ardor, con náuseas y vómitos, y eso no lo diagnostica de una dispepsia, ¿no? O sea, eso más es una indigestión. O, por ejemplo, claro, podría ser algo le ha caído mal, pero no lo debemos catalogar como dispepsia, ni evaluar como dispepsia, ni tratar como dispepsia. Igualmente, si alguien ha tenido algún evento agudo, por ejemplo, algún golpe fuerte o algo, y lo ha llevado a tomar antiinflamatorios, y los ha tomado por una semana, y tiene síntomas que van a desaparecer cuando deje el antiinflamatorio, eso tampoco cae en la categoría de dispepsia. Diferente es el usuario crónico de algún medicamento. Entonces hay que distinguir, esta cosa corta, no, pero cuando el tiempo supera los 6 meses y ha habido síntomas en los últimos 3 meses, le llamamos dispepsia. Exacto, esa es, diríamos que es la clave para un buen diagnóstico. Y justamente hablando del diagnóstico como tal, para hacer un buen diagnóstico en la medicina es importante hacer una buena historia clínica, una buena historia médica, una correcta anamnesis. Y es por eso que es importante detectar los síntomas, los factores de riesgo, hábitos intestinales o incluso antecedentes de gastroenteritis agudas, ¿no? Pero hablando más al detalle, tenemos los signos de alarma. Y hay que tener un poco de tino cuando mencionamos eso, porque también no quiere decir de que tener un signo de alarma es igual a tener una enfermedad terminal, ¿no? A veces, tengo disfagia, seguro es cáncer, tampoco es así. Pero sí es importante que si tengo alguno de estos signos, acudir al gastroenterólogo para poder hacer un debido descarte y ver exactamente cuál es la causa de estos signos. Sí, correcto. Yo quisiera de la gráfica que estamos viendo singularizar 2, que son para mí lo más preocupante y lo más común cuando uno está viendo este tipo de paciente en la consulta. Uno es la persona que está perdiendo peso. No, como lo dice la gráfica, no la persona que está haciendo dieta para bajar de peso. La persona que no queriendo está bajando de peso. Esa es una. Y la otra es la presencia de anemia. Anemia, que puede ser con un sangrado evidente, o sea que alguien haya perdido sangre, vomitado sangre o defecado sangre, o puede ser por una pérdida no evidente, que poco a poco, día a día, va perdiendo sangre microscópicamente, no se ha dado cuenta, pero su hemoglobina va bajando y termina con anemia. Entonces, para mí esas son las 2 cosas en que yo presto más atención. Ha estado perdiendo peso, está con una anemia que yo puedo ver clínicamente o en los exámenes mínimos, la hemoglobina va a estar bajo del nivel que le corresponde por edad y sexo. Entonces, esas cosas me son muy importantes. Y la tercera que quisiera agregar, no es de la persona, pero es de la familia, que hay que prestarle mucha atención,
Esa es la historia de cánceres en la familia. Estamos hablando ahora de dispepsia, entonces estamos hablando de cánceres de la parte alta, de esófago, que es más o menos raro, pero de estómago. En el Perú es uno de los 3 cánceres más frecuentes. Entonces, escuchar a una persona que tiene dispepsia, que cuando uno le pregunta, le dice, sí, mi padre murió de cáncer de estómago. Sí, mi mamá, mi hermano, le han detectado eso. Felizmente lo han curado de repente. Pero ese dato de familia, sumamente importante para que uno cambie completamente la idea de funcional y se aboque a ese paciente con todo el arsenal diagnóstico que podamos. Así es, doctor. Y justamente hablando de eso, llegó el momento de ver el enfoque diagnóstico, ¿no? Que cómo y una vez que tengo la historia de un paciente, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué exámenes hacer? Justamente tenemos, ¿no? Empezamos, si una persona tiene síntomas ya mencionados anteriormente, tenemos que pensar si hay una enfermedad que está causando esto, etiología orgánica, si es por algún consumo crónico de algún medicamento, ¿no? De ser así, lo más probable es que ya tengamos la etiología y se trata específicamente, ¿no? Pero el problema es cuando no. ¿Qué pasa si es que no hay esto y entramos al campo de la dispepsia no investigada? Y ahí viene un detalle, ¿no? Aquí en este flujograma se menciona que mayor a 35 años o con síntomas de alarma, hay que empezar a sospechar de si hacer o no una endoscopía y un estudio para Helicobacter pylori. ¿Usted qué nos recomienda según su experiencia y aquí en el Perú cómo se realiza? Ok, entonces tomemos la gráfica que estamos viendo a partir de esto que se llama dispepsia no investigada, ¿no? Y efectivamente yo creo que lo primero que uno busca es el síntoma de alarma, lo acabamos de mencionar, ¿no? Si el paciente viene con síntomas que tienen cronicidad y ha bajado de peso, o yo lo encuentro pálido, o tiene alguna masa que pueda tocar en el abdomen, o tiene alguna historia de familia de cáncer de estómago, eso lo considero un signo de alarma y ese paciente debería evaluarlo profundamente. Pero podría ser, y de hecho muchísima gente no tiene nada de eso, a Dios gracias. Tiene dispepsia, pero tiene buen peso, buena hemoglobina, no tiene una historia de familia, etc. Entonces, esos pacientes, en el Perú, nosotros normalmente usamos la edad de corte en 40. Evidentemente, el algoritmo que estamos viendo corresponde a un país como el nuestro, con alto índice de cáncer de estómago. Entonces, aunque no tuviese ningún signo de alarma, pero tiene dispepsia y tiene más de 40 años en el Perú, yo recomiendo, nosotros en general, los gastroenterólogos recomendamos que esa persona sea conducida a una evaluación endoscópica, probablemente con biopsias. Pero si tiene menos de esa edad y no tiene ningún síntoma de alarma, ni tiene historia de familia, entonces la recomendación es, tratémoslo. Démosle tratamiento sintomático. Y de aquí hay varias estrategias que vamos a conversar en un momento. Pero entonces, personas de más de 40 o con algún signo de alarma o con una historia familiar de cáncer de estómago, conducirlos a un gastroenterólogo endoscopista que puede evaluar más profundamente. El que no tiene ninguna de esas características puede ser tratado, ahora que se habla tanto de atención primaria, puede ser tratado a nivel primario, sintomáticamente. Si hay una buena respuesta, santo y bueno. Si no hubiese respuesta, entonces de repente también corresponde una referencia. Gracias, Doc, por esos datos precisos que nos está dando. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del manejo específico ya de la dispepsia funcional como tal, ¿no? Coméntenos, Doc, ¿cómo es este manejo? Sí, yo estoy, digamos, familiarizado con este tipo de manejo que ilustra la gráfica. Entonces, volvamos a posicionarnos en el paciente con dispepsia funcional, que no tiene ningún signo de alarma, que no tiene ningún hallazgo físico que me preocupe, que no tiene una historia familiar que nos alarme.
un paciente con síntomas, en buen estado general, usualmente joven. ¿Qué hago? Lo que recomienda Roma es, de nuevo, recordemos, es más un distrés postprandial, o sea, es la comida, el acto de comer el que le produce llenura, pesadez, náusea, etc. Si ese fuese el caso, y la estrategia terapéutica farmacológica va por el lado de los prokinéticos, es decir, algo que acelere el tránsito de la comida entre esófago, estómago e intestino. Pero si la persona lo que me cuenta más bien es que arde, que quema, que duele en la zona de la boca del estómago, en el epigastrio, pues probablemente mi estrategia va primero por el lado de los inhibidores de bomba de protones, que la gente comúnmente los conoce como los omeprazoles. Es una categoría farmacológica que incluye a varias drogas, pero se les conoce como derivado del omeprazol. Esa es un poco la estrategia dual, y por eso es importante que uno distinga qué tipo de dispepsia funcional. ¿Qué tipo? Ahora, quizás aquí, o si te parece, en algún momento, deberíamos discutir en qué momento uno recomienda buscar y tratar una bacteria tan ubicua, tan común, que se llama Helicobacter pylori. Justamente. Porque hasta ahí uno diría, bueno, el Helicobacter está flotando, nadie lo ha tocado. Claro. Y bien vale que nos preguntemos, ¿no? Justamente parte del manejo, ¿no? Cuando una persona tiene los síntomas alarma o la edad mayor de 40, mencionábamos, es necesario hacer una endoscopía y también un descarte de Helicobacter pylori, ¿cierto? Pero creo yo que, al menos por ahora, creo que sería para otra ponencia hablar de lo que es Helicobacter pylori, porque hablar de Helicobacter pylori es un tema también bastante amplio, ¿no? Creo que quedaría pendiente para una próxima hablar de Helicobacter pylori, qué es el Helicobacter y todo el mundo que trae con él, ¿no? Y su asociación incluso con el cáncer, ¿no? Pero, Doc, claro, tengo una duda en ese flujograma con respecto a los antidepresivos, porque hay varios estudios que mencionan el uso de antidepresivos para la dispepsia, ¿no? Funcional. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, habría que decir que una de las cosas que suele ser muy notoria en los pacientes que uno diagnostica correctamente de dispepsia funcional, que la gran mayoría de ellos tienen un trasfondo de ansiedad, depresión, o ambos, y eso hace que sean mucho más sensibles a los síntomas. Entonces, hay muchos expertos que manejan todos los síndromes funcionales del aparato digestivo, incluyendo esta dispepsia, con pequeñas dosis de antidepresivos. En este algoritmo, y a mí me gusta por eso, el antidepresivo es como relegado un poquito para aquel paciente cuya primera intervención no ha funcionado. Y por supuesto que el médico, ya viendo a su paciente 1, 2 y 3 veces, se va dando cuenta de que hay una carga de ansiedad, depresión fuerte. Entonces uno puede introducirle una pequeña dosis de antidepresivo y de repente, levantando el estado de ánimo, el síntoma comienza como los fantasmas, ¿no? Comienza a desaparecer un poco, a hacerse más chico, como cuando uno prende la luz, claro, y las sombras se achican, ¿no? Entonces, hay otros que ponen al antidepresivo casi desde el inicio del manejo. Pero eso es un tema de debate, y yo creo que lo que uno debe recordar es que la estrategia de antidepresivos es válida, es útil, y de ninguna manera estigmatiza al paciente. Que a veces ni médico ni paciente quieren entrar en este campo porque lo tildan, ¿no?, de enfermo psiquiátrico, y no es así. Claro, es más, o sea, hoy en día se habla de un manejo integral, donde el paciente no solamente tenemos que velar por el bien, digamos, por la enfermedad, porque recordemos que no atendemos enfermedades, sino atendemos pacientes,
Y parte de velar por el bienestar de este paciente es también velar por la salud mental, ¿no? Sí. Y como usted menciona, esta enfermedad, este problema de salud, también genera un problema a nivel de la calidad de vida de la persona, porque no se siente cómoda teniendo estos síntomas por mucho tiempo, le incomoda bastante. Y ahí entra a jugar el lado del salud mental y cómo poder ayudarlo por ese lado y generar una respuesta más rápida al tratamiento, ¿no? Se podría decir que es como un ayudante para la mejoría de la dispepsia. Mira, hemos tenido una experiencia durante este último año de encierro, de confinamiento, de ansiedad, de preocupación por uno mismo, por sus familiares, por sus colegas. Y es notorio cómo ha aumentado la cantidad de gente que consulta por síntomas digestivos, como dispepsia. Entonces, el impacto que tiene el estrés, que se explica fisiopatológicamente como el eje que conecta el cerebro con el intestino, ida y vuelta, como cuando uno tiene una gran carga de tensional, los síntomas se multiplican. Eso es muy, muy importante. Como también lo es, Luis, y yo quería no dejar de dar 2 palabras respecto al tratamiento no farmacológico, porque no todo en medicina es pastillas. Y uno tiene que pensar que incluso antes que introducir pastillas, hábitos, alimentos, ejercicio, el estado del bienestar laboral, matrimonial, todo importa. Entonces, cuando uno ve a un paciente de este tipo, tiene que darse y darle el tiempo para que la persona realmente cuente su historia, cuente sus preocupaciones, cuente sus ansiedades, y uno pueda entonces explicar que eso que está contando puede en parte explicar muchos de sus síntomas. Y juntos, médico y paciente, tratar de ir resolviendo y superando. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y es muy importante lo que usted dice. Y no solamente para la dispepsia, en general, para cualquier problema de salud, es importante averiguar todo el contexto en el cual se encuentra nuestro paciente, ¿no? Para poder darle un mejor manejo, una mejor atención. Bueno, no podemos terminar esta ponencia sin antes mencionar que, pues, para todo esto que se ha hablado el día de hoy, hemos utilizado algunas referencias que aquí las pueden observar. Agradezco una vez más al doctor Monge, el cual es un Chokes Lover, y pues muchas gracias por su tiempo, gracias por esta información tan valiosa, y definitivamente queda pendiente otra conversación para más temas de gastroenterología, que creo que son muy importantes y bastante prevalentes para el país. ¿Cuáles son sus palabras finales, Doc? Bueno, Luis, en realidad es solo agradecer por el tiempo que me ha brindado, agradecerle también a quienes nos han tenido la amabilidad de escuchar y comprometerme, como tú mismo lo has hecho, para un futuro tema. De hecho, tú ya has lanzado uno, que es el del Helicobacter pylori, que se enlaza mucho con dispepsia también, pero que es en sí mismo otro mundo. Así que, Luis, encantado, cuenta conmigo y le deseo a tu audiencia lo mejor. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Eso ha sido todo por hoy, estimado. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal, comentar si tienen alguna duda, cualquier pregunta. Aquí estamos para poder ayudarlos un poquito más. Cierto, me olvidaba. Si quieres aparecer como un Chokes Lover o una Chokes Lover destacada, es muy fácil. Lo único que debes de hacer es compartir este post en tus historias y etiquetarlo. Se hará un sorteo entre las personas que realicen estos pasos y puedes ser la próxima en aparecer o aparecer en esta pizarra. Recuerda que si tomas captura de pantalla a este video y lo subes en tus historias etiquetándome, tienes una oportunidad más de ganar. Eso es todo, amigos.